Shalom. Hoy quiero tomarme este tiempo para poder hacer un video explicativo para tratar de, no sé si la palabra correcta es concientizar, creo que sí, a creyentes en Jesús y hacer una pregunta con respecto a qué hacen cantando y adorándole a Jehová. Cuando la Biblia nos enseña que en este caso que Jehová no es el Padre de Jesús. ¿Quién es Jehová? ¿Cómo surge la entidad Jehová? Si nosotros le damos la debida atención a las parábolas que Jesús nos enseña, vamos a poder entender un poquito de qué es lo que sucedía antes del Génesis, por así decirlo, o del libro de Bereshit. Jesús trae un ejemplo, por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña, que había una buena semilla y que después alguien sembró cizaña. Nos está contando un antes y un después. Una mujer que puso en 3 medidas de harina, puso levadura y se fue. La harina es el trigo y la levadura representa el mar. Y se fue y dejó que todo se leudara. Nos está contando un antes y un después. Siempre hablando, el reino de los cielos es semejante a, haciendo una comparación de lo que era antes y lo que está sucediendo por causa de la rebelión. Si nosotros no entendemos que hubo una rebelión, es muy difícil que logramos comprender también quién es Jehová. Porque la gran mayoría adora a Jehová y no conoce en realidad cómo surgió Jehová. Es más, en el libro de Bereshit, en el capítulo 1, o Génesis como bien se conoce, en todo el capítulo 1 no se menciona a Jehová. Porque Jehová ahí no estaba todavía. O no es que no estaba, sino que quien toma la iniciativa de escribir o de comunicar la información, por así decirlo, son los Elohim. En la Biblia, en su idioma fuente, Bereshit bara Elohim. La palabra Elohim, mal traducida como dioses, es una palabra plural que viene de una palabra que es Eloah, que es el singular de Elohim. Eloah significa, también está mal traducido como Dios, significa altísimo manifestado o altísimo expresado. Y la palabra Elohim, al ser plural, significa altísimos manifestados y altísimos expresados, o de pie. También tenemos que hay Elohim Ajerim, que son dioses diferentes o altísimos diferentes. Por eso la prohibición de Elohim al pueblo de Israel, diciéndole, o de la prohibición de Jehová al pueblo de Israel, diciéndole, no tendrás dioses diferentes a mí. Porque los hay. La Biblia en ninguna parte niega la existencia de otros altísimos manifestados o expresados, o comúnmente llamados como dioses. El tema es el siguiente: que hubo una rebelión y estos Elohim, o altísimos expresados o manifestados, tuvieron que tomar una decisión de poner un orden en un desorden. Y ante los embates de esta misma rebelión que generó Satán, y todos los que acolitaron a Satán y le siguieron, se armaron diversas guerras. Y para contrarrestar todas esas guerras, se formó la entidad Jehová, o Jehová en hebreo. Jehová, como comúnmente se le conoce. Es una entidad compuesta, aún una entidad con la que solamente era la deidad, por ejemplo, Elohim y Jehová son dos entidades diferentes, pero las dos trabajaban con el pueblo de Israel y eran las deidades del pueblo de Israel. Por eso cuando usted escucha el Shema Israel, oye Israel, el Señor tu Dios uno es, la palabra uno es la palabra Ejad en hebreo.
Y esa palabra no me habla de único, de uno solo. La palabra me habla de una unidad compuesta, un conjunto de seres que funcionan como si fuesen uno. Esa palabra usted la va a encontrar como el pueblo se levantó como un solo hombre. O sea, el pueblo se levantó Ejad. Muchos como si funcionaran como uno solo, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir. Entonces, por causa de la rebelión, los Ha Elohim tuvieron que formar una entidad a la cual nosotros conocemos como Jehová. Esa entidad está solamente dedicada a la parte bélica, a la parte militar. Por eso Jehová es varón de guerra. Antes de la rebelión, antes de que existiera la rebelión, jamás existía Jehová. No hacía falta ejércitos, no hacía falta guerra, no hacía falta nada. El Padre Creador no creó nada de eso. Por causa de rebelión, los que están involucrados en la rebelión tuvieron que tomar una decisión y de crear un brazo armado. Ese brazo armado de los Elohim es Jehová. Por eso Jehová iba a la guerra. Por eso las características de Jehová, la Biblia no intenta tampoco negar quién es Jehová. No intenta negarlo porque cumple una función y es militar. Por eso es varón de guerra y es Jehová de los ejércitos. Si no hubiese habido una rebelión, ¿para qué querría ejércitos e ir a la guerra? Se crearon justamente con ese propósito de la guerra. Y lo podemos entender que Jehová, en este caso la Biblia dice que es un Dios celoso, eh, que guarda enojo y que es vengador. Tenemos que, para ser un sacerdote, para los israelitas, la persona no tenía que ser ciega, ni visca, ni coja, ni manco, no tenía que ser jorobado, enano tampoco tenía que ser deforme, no tenía que tener una enfermedad en la piel, no tenía que tener los testículos magullados. Entonces, a su vez, también era selectivo y se hacía acepción de personas. Sin embargo, con Jesús no. Tenemos que iba a la guerra y mandaba a matar y asesinaba. Lo tenemos al rey Saúl, cuando lo mandó a la guerra y que no tenía que perdonar ni siquiera a las embarazadas, a las vírgenes, ni a las que maman de pecho. Matar, asesinar, todo tiene una razón de porque yo no estoy en contra de Jehová, ¿eh? No quiero que se entienda esto, pero tiene una razón de ser, que eran deidades que se manejaban solamente con el pueblo de Israel. Es por eso que usted cuando lee el Antiguo Testamento va a poder ver que Israel iba a la guerra, mataban, asesinaban. La Biblia es un libro que tiene muchas historias que sucedieron en este planeta. Y no es la Santa Biblia como usted cree que es. Porque en la Biblia hay violaciones, asesinatos, hay mutilaciones, hay cuando un israelita iba de paso, alguien lo ampara, si no me equivoco, la tribu de Benjamín, no me recuerdo bien, toman a la mujer, la violan toda la noche, la abusan, y después el esposo, cuando ella queda muerta, para mandar un mensaje, la descuartiza, la manda en 12 pedazos, un mensaje a leer. A ver, ¿eso qué santo, qué sano tiene? No tiene nada de santo ni de sano. Entonces, todas estas características de Jehová se contraponen totalmente con lo que el Nuevo Testamento es para los hijos, o sea, para los cristianos. El Dios es amor. Se contrapone totalmente contra el amor del Padre Creador, el cual Jesús vino a enseñar de ese Padre. La Biblia dice que el conocimiento y la verdad vinieron por medio de Jesús. Entonces,
Usted imagínese que Moisés hablaba con Jehová, cara a cara, como cualquiera puede hablar frente a frente con un amigo así, con un vecino, con un hermano. Moisés hablaba cara a cara con Jehová. Y sin embargo, el libro de Juan, en 1 Juan 1.5 dice que Dios ni es luz y que no hay ninguna tiniebla en él. Usted puede ver San Juan 8.12, San Juan 9.5, San Juan 12.44-46, que usted puede ver que Dios es luz, que Dios es un espíritu. El apóstol Pablo dice que Dios, el Padre, hablando del Padre, no de Jehová, es una luz inaccesible, que ningún hombre lo vio ni lo va a poder ver jamás. Entonces ese no es Jehová, porque Moisés hablaba cara a cara. También dice que Dios es un viento, espíritu de la palabra de latín espíritu. Entonces, todo esto no tiene nada que ver, y Jesús vino a presentar al Padre. Aún sus discípulos tenían una gran confusión con respecto a este tema, porque ellos israelitas, si bien Jehová ya prácticamente se había retirado del planeta, o sea, de las actividades que estaba teniendo militarmente acá en el planeta Tierra, y hubo unos casi 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo. Y los israelitas, los discípulos de Jesús, cuando Él vino, ellos están acostumbrados a la historia de Jehová, de los ejércitos, del Dios poderoso de Israel, de las deidades que se movían, contaban sus hazañas, porque ellos fueron criados. Y la ley dada a Moisés, que era solamente para los israelitas, no para las demás naciones, o sea, los no judíos, los no gentiles, o los gentiles, no era para ellos solamente, eran para el pueblo de Israel. Entre esos estatutos estaba que le tenían que enseñar a los hijos y a los hijos de sus hijos, a los nietos, y etcétera, etcétera. Entonces, los discípulos de Jesús se criaron de esta forma. Se criaron escuchando las hazañas de Jehová. Pero cuando viene Jesús, hay una secuencia que pasa que iban para Samaria, si no me equivoco, no recuerdo bien, y venían dando gritos como que, no sé quién era, no recuerdo bien en este momento quién venía dando gritos, y los discípulos, acostumbrados a lo que habían oído, pero no habían visto, habían oído de las historias de Jehová, de lo que ellos tenían conocimiento de Elías, tenían conocimiento de Moisés, de todo lo que era el Antiguo Testamento, tenían conocimiento. Le dicen, Señor, quiere que oremos y que descienda fuego del cielo y que los consuma, así como hizo Elías, porque usted puede recordar cuando Elías oró, que lo venían a buscar, y si yo soy siervo de Dios, descienda fuego ahora del cielo y los consuma. Y los consumí y los consumía. Así que creo que pasó 3 veces. Y ellos querían aplicar la misma forma. Y cuando los discípulos le dicen, ¿querés que oremos y descienda fuego del cielo y los consuma? Jesús, ¿qué le dice? ¿Todavía no saben de qué espíritu son? ¿De qué motivador son? Yo no vine a hacer esto. Yo vine a salvar las almas. Y los discípulos quedaban perplejos, no entendían. Y unos pasajes más adelante le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Usted dígame, ¿usted qué piensa? ¿Que ellos como israelitas no sabían cómo orar? ¿Cómo hablar con sus deidades? Siendo judíos israelitas, ¿no van a saber? Claro que sabían. Pero Jesús les vino a presentar algo totalmente diferente, el amor del Padre. Y cuando ellos le decían, Señor, al final, ¿a quién tenemos que orar? Enseñanos. Y ellos, automáticamente Jesús dice, ustedes tienen que orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. ¿Por qué hay que santificar el nombre del Padre? Porque hoy todo el mundo, por causa de la rebelión, le echa la culpa al creador de todo lo que pasa. Si Dios existe, porque hay muerte; si Dios existe, el otro, porque se muere fulano, porque se muere mengano, y los niños, y acá y allá. Hay que santificado sea tu nombre. Venga tu reino,
tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. O sea que aquí en la tierra no se está haciendo la voluntad todavía de Dios. Porque, como siempre decimos, si Dios tiene el control de todo, como dicen la gran mayoría, no, Dios tiene el control. ¿Control de qué? El diablo sigue haciendo las suyas, sigue habiendo muerte, desnutrición, abusos, violaciones, asesinatos, porque la Biblia bien claro lo dice. En el libro de Juan, no sé, me acuerdo que estaba en primera, segunda, tercera, que dice, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satán, su imperio, la rebelión, el dragón de 7 cabezas, etcétera. Todo lo que él ha formado y ha creado y tiene dominio todavía sobre el sistema. Entonces, Jesús mismo decía, mi reino no es de este mundo. Mi reino es totalmente diferente. Por eso decía, ustedes tienen que orar para que ese reino donde hay paz y amor venga y se establezca acá. ¿Y cuándo va a suceder eso? Cuando Jesús vuelva a reinar después del arrebatamiento, de la resurrección de los muertos, del arrebatamiento. Cuando Jesús venga al milenio, 1000 años le va a llevar a Jesús y a todos los suyos, restaurar, sanar todo lo que la rebelión ha generado en el mundo. Entonces, es claro, Jehová cumple una parte militar dentro de las escrituras, dentro de la Biblia. Es celoso, guarda su enojo, es vengador, y la gente le sigue cantando. Cuando Jesús es el único mediador, Jehová no fue a la cruz. Jesús fue a la cruz. ¿Quién pagó el precio? Jesús pagó el precio. ¿Quién es el único mediador entre el Padre Creador y los hombres? ¿Jehová? No. Jesús es el único. Entonces, lo que yo trato de decir y quiero comunicar en esta información que estoy compartiendo es que el hecho de que esto no lo conozcas o no sepas o que lo ignores no quiere decir que no esté en la Biblia o que lo desconozcas o que no te lo hayan enseñado. No quiere decir que no esté en la Biblia y que no sea real, porque es una realidad. Es más, Jehová va a ser el que va a poner todos los enemigos por estrado de los pies. Miguel, comandando los ejércitos de Jehová, parte del ejército de Jehová, va a venir y va a apresar al dragón, y van a pelear el dragón y los ángeles, porque cumple una función militar. Pero Jesús no es un varón de guerra. El Padre no es un varón de guerra. El Padre es invisible, es una luz inaccesible. El creador de todas las cosas es inaccesible. Ningún hombre lo vio ni lo va a ver jamás. El unigénito, único en su genética, y primogénito, Jesús, el que estuvo en el seno del Padre, Él lo da a conocer. ¿Qué da a conocer? Del amor, porque Él es el único que sabe. Y vino y lo dio a conocer. Jesús no discriminaba, en este caso, al ciego, al contrario, le daba vista. No discriminaba al cojo, al manco, al jorobado. Imagínense nosotros, en el Antiguo Testamento para los gentiles no había ni cabida, ni lugar. Desde que vino Jesús, es el sumo sacerdote que traspasó los cielos y a través de él nosotros tenemos entrada al trono celestial. Como gentiles no podíamos ni acercarnos al trono o al lugar santísimo, porque estaba solamente preparado para los sacerdotes israelitas. Y los sacerdotes, o sumos sacerdotes, una vez al año tenía que entrar al lugar santísimo y tenía que primeramente ofrecerse una purificación por sí mismo para poder, y si estaba bien, después entraba y se purificaba por los pecados del pueblo, pedía. Entonces, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús de ambos pueblos derribó las enemistades e hizo un solo pueblo. Hoy, gracias a Jesús, nosotros somos
un pueblo adquirido por Dios, por el Padre, por el Creador, a través de Jesús. Somos una nación santa, con un propósito, anunciar. ¿Anunciar qué? ¿Anunciar qué? Lo que dice ahí, las virtudes. ¿De quién? De aquel Jesús que nos sacó, nos rescató. ¿De dónde? De las tinieblas, de las ignorancias. ¿Hacia dónde? Hacia la luz, hacia el conocimiento, hacia la verdad, a esa verdad que nos hace libres. Entonces, imagínense, les voy a contar un relato bíblico que usted lo conoce, ya la historia de Zaqueo, que era bajo en estatura, se subió a un árbol sicomoro para verlo a Jesús. Y cuando Jesús lo ve, le dice, hoy que voy a tu casa, que esto, que lo otro, él va, y cuando Jesús entra, estaba tan contento, imagínense, despreciado porque Zaqueo era una persona como un publicano. Los publicanos en este caso eran, cuando el imperio de Roma viene y gobierna sobre Jerusalén, sobre Judea y demás, todos los que fueron alguna vez levitas, y como tenían conocimiento de la administración de las cosas, del dinero y demás, los ponían a administrar los impuestos del imperio. Zaqueo era uno de esos. Pero Zaqueo era bajo en estatura. Él siendo un levita nunca pudo, de la descendencia de Leví, nunca pudo tal vez llegar a ser sacerdote. Entonces cuando Jesús viene y que entra a su casa, hoy la salvación ha llegado a tu casa. Y Zaqueo no lo podía creer, porque tal vez venía de la ascendencia de sacerdote y él siendo bajo en estatura no podía ejercer el sacerdocio por su condición de ser bajo en estatura. Y así, de esta forma, nosotros podemos ver no una, muchísimas diferencias de ese entidad Jehová que se dedica a la parte bélica, que mandaba a matar, que mató a los primogénitos, a todos los primogénitos de Egipto. No estoy acusando para nada a Jehová, ni que es un Dios malo y perverso y que esto y lo otro. No, cumple su misión como varón de guerra. Es el brazo armado de los altísimos manifestados, de Elohim. ¿Sabe dónde usted puede encontrar la única organización que la Biblia muestra? En Apocalipsis 4. Lea ahí y va a encontrar a uno que está sentado en el trono, en el centro, y alrededor de él otros 4, que son unos vivientes. Seres no, porque todos son seres, los 4 vivientes. Después hay un iris, no hay un arco iris, hay un iris, porque la palabra iris es en griego y la palabra arco solamente Antiguo Testamento. O sea que arco iris tampoco existe, porque en el idioma original, arco en el Antiguo Testamento e iris es un círculo, como el iris del ojo, alrededor de ese iris que está solamente el que está sentado en el trono, y alrededor de ese trono 4 vivientes, y después ese iris que resplandecía y demás. Fuera de ese hay 24 tronos donde se sientan con coronas de oro 24 monarcas, reyes, sacerdotes. Uno de ellos es Melechizedek. Entonces, y después los 7 espíritus de Dios, 7 vientos, 7, no uno, 7 espíritus de Dios. Hoy Jesús está a cargo de todo eso. El que está sentado en el trono con morfología humana, porque tiene un rollo en la mano derecha. Jesús cuando muere, resucita, asciende, los llevan hasta ahí y él toma del que está sentado en el trono desde su mano derecha el rollo y desata los sellos. Entonces, tenemos que dejar de lado la religiosidad, porque te empañan los lentes de la religión, te empañan, no puedes ver con claridad. Tenemos que dejar de lado el misticismo y empezar a escudriñar las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, dijo Jesús. Jesús vino a hablar del Padre, en ningún momento mencionó a Jehová, jamás.
pero hay toda una organización que está trabajando a favor del reino. Y Jesús fue parte de un plan que se estableció para erradicar esa rebelión. Y quienes están trabajando en un conjunto, sí, Elohim, Jehová, los 7 espíritus de Dios, el que está sentado en el trono, y Jesús. Obviamente que hoy Jesús está a cargo de todo, porque cuando Él muere y resucita, toda potestad le fue dada, toda autoridad, todo control. Hoy está la organización de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, y Jesús es la cabeza. Hoy Jesús está, por eso la salvación le pertenece al que está sentado en el trono, que tiene morfología humana igual que la de Jesús, y al Cordero, que es Jesús. Entonces, si nosotros empezamos a analizar coherentemente todos estos temas, nos vamos a dar cuenta que este es un trauma humano terrenal que nos afectó por una rebelión y que humanos lo están resolviendo. Si analizamos y vemos y prestamos la debida atención, vamos a entender y comprender todos estos temas. Hay que comprender el lenguaje de Jesús. Hay que comprender el tiempo, la situación, el idioma. Hay que prestar atención a los detalles. Vuelvo a repetir, el hecho de que nunca te lo hayan contado o no te lo hayan explicado no quiere decir que no sea real o que no esté en la Biblia. Ahí está la información. Pasa que hay que escudriñar, hay que dedicarle tiempo. Y hay que querer también aprender. Hay que querer salir de la religiosidad y entender las verdades que habla Jesús. Ustedes imagínense que Jesús va a venir a reinar y va a descender del cielo una ciudad. Y la gente piensa que es un cielo etéreo, pero ¿cómo una ciudad de oro, puertas de perla? Y usted puede leer y descender del cielo y va a descender sobre el monte de Sión. ¿Cómo es eso? Una ciudad que tiene 2.222 kilómetros de largo, 2.222 kilómetros de alto y 2.222 kilómetros de ancho. Usted imagínese que de Buenos Aires, no sé si a Bariloche hay 1.600 kilómetros. Imaginen las dimensiones de lo que significa esa ciudad descendiendo. Y Jesús descendiendo con la esposa, con los arrebatados, a gobernar sobre la tierra. Y no con cuerpos etéreos, porque Jesús no se fue con un cuerpo etéreo. Cuando Jesús resucitó de carne y de hueso. Él les dijo a sus discípulos, yo no soy un fantasma, no soy un espíritu, denme algo de comer. Y comió. Entonces hay que dejar el misticismo y prestar atención a lo que leemos. Para entender, para poder comprender de qué se trata este plan de salvación. Porque si no sabe qué es lo que pasa, es como lo que decía el apóstol Pablo en el Areópago, cuando estaban los estoicos y los epicúreos. Le decía, cuando encontró el altar del Dios no conocido, el Dios que ustedes adoran y que no conocen, es de ese Dios les vengo a hablar yo. Imagínense cuánta gente está adorando a Dios y no lo conoce. Le siguen cantando a Jehová. Y Jehová no murió por nuestros pecados. Fue Jesús. Imagínense eso. Cantando las hazañas de Jehová cuando Jehová era la deidad del pueblo de Israel. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Nada. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. El pueblo de Israel iba a guerra, mataba, asesinaba. Nosotros no. Nosotros no. No nos corresponde la parte bélica. Sí tenemos que identificar contra qué es lo que luchamos. Y a qué nos enfrentamos. Y trabajar desde ahí. Entonces, entendiendo todas estas cosas, nuestra perspectiva del Evangelio va a cambiar. Va a cambiar absolutamente. Lo que pasa también que nosotros tenemos que entender que hay una vida cuadridimensional. Y que nosotros es la misma vida que nos rodea, pero por causa de la rebelión, las tinieblas, la ignorancia, las enfermedades,
ha traído en decadencia a la humanidad. Y nosotros, siendo seres cuadridimensionales, vemos tridimensionalmente todas las cosas. Justamente por la afección física y mental que tenemos, que ha generado la rebelión sobre nuestras vidas. Pero cuando todo sea sano, es como dice el apóstol Pablo: en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, cuando recibamos un cuerpo glorificado, restaurado, sano, sin enfermedades, descontaminado totalmente, lo que es en parte se acaba. Entonces vamos a ver las cosas como realmente son. Y aunque ahora veo por espejo oscuramente, pero en ese momento voy a conocer como fui conocido. Y hoy, cuando nosotros vemos algo que se manifiesta en nuestras vidas, de la vida cuadridimensional, creemos y lo vemos como algo sobrenatural, porque vivimos nuestra vida tridimensionalmente. Pero cuando estemos con un cuerpo reconocido, glorificado, eso que era en algún momento sobrenatural va a ser lo más natural del mundo. Por eso rogamos que se haga la voluntad del Padre, como se hace allá en los cielos, que se haga aquí en la tierra. En aquel entonces todos vamos a conocer la verdad. Jesús va a venir y va a gobernar 1000 años, y 1000 años va a llevar a sanar todas las afecciones que generó la rebelión. Solamente quiero que lo analices, que lo razones, que pienses y que veas las grandes diferencias. Porque una cosa es Elohim, que son los dioses, mal traducido como los dioses, porque hay Elohim que trabajan a favor de erradicar la rebelión, y están los Elohim Ajerim, dioses diferentes a los que trabajan a favor del reino del cielo. Obviamente son los que siguieron a Satanás. Si no hubiese otros dioses, ¿por qué les prohibirían a los israelitas: no te hagas imagen o estatua alguna de lo que está arriba en el cielo, de lo que está acá en la tierra, y mucho menos de las aguas que están debajo de la tierra? ¿Cómo es eso de unas aguas? ¿Cómo el pueblo israelí iba a saber de unas aguas que hay debajo de la tierra? ¿A qué agua se refería? Porque dice: toda rodilla se va a doblar en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Prestemos atención a esos detalles que son fundamentales, y aprendamos a conocer el lenguaje de Jesús. Y te puedo asegurar que tu perspectiva del Evangelio y de cómo lo ves va a cambiar. Automáticamente te vas a empezar a dar cuenta y vas a aprender y vas a madurar, y tu fe se va a fortalecer, porque la fe no es una emoción, es una visualización, y justamente de las cosas del reino. Vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Espero que esta información te sirva, y bueno, Shalom. Dios te bendiga.